Hola a todos, mi nombre es César Ojeda Ávila. Yo sé que algunos de ustedes ya me conocen porque he trabajado anteriormente una materia más. Y también para el que no me conozca, pues yo voy a ser el profesor de teoría del conocimiento. Y bueno, antes que nada más para que me conozcan un poco más, bueno, yo soy bachiller en filosofía, su equivalente es el grado de licenciatura, solo que en el medio en el que yo estudié, el grado de licenciatura es lo mismo que la maestría. Por lo tanto, pues el primer grado académico pues es bachiller. Por otro lado, soy licenciado en psicología por la Universidad Azteca, es decir, ahí donde ustedes mismos están estudiando, yo en su momento también estudié. Tengo diplomado en filosofía práctica y un diplomado en psicología clínica. El diplomado en filosofía práctica por la UBAC, que es la Universidad Vasco de Quiroga, que se encuentra en Querétaro. Y también el Centro de Prácticas Filosóficas llamado CECAPFI, que se encuentra en la Ciudad de México y que tiene mucha relación con la UNAM. Por otro lado, el diplomado en psicología clínica lo obtuve como parte de la titulación ahí mismo en la universidad. Bien, antes de iniciar, me parece importante aclarar algunos conceptos. Esta no va a ser una clase muy larga, se los prometo. ¿Por qué? Porque bueno, al fin y al cabo ya les he dejado mucho material de lectura, entonces básicamente es como para ir aclarando algunas cuestiones que puedan haber quedado confusas. Lo ideal sería que esta clase la tuviéramos en persona, dado que no creo que sea tan posible tanto por sus tiempos como por los míos. Pues mejor he decidido hacer microclases donde pues aclaremos rápidamente algunas cuestiones. Igual si queda alguna duda, ya sea en la plataforma o por WhatsApp, se pueden comunicar conmigo para poder resolver las dudas que queden. Bien, antes que nada, la materia, como mencioné, va a ser teoría del conocimiento. No me adentro mucho en una bienvenida porque pues ya la tienen en la plataforma, entonces no tiene mucho caso, vamos a decir, más preámbulos, ¿no? Bien, les decía, vamos a ver teoría del conocimiento. Esta materia ha recibido varios nombres a lo largo de tanto de su historia como académicamente. ¿Por qué? Porque pues van a encontrar autores que le van a llamar epistemología general, hay autores que le llaman noxiología, autores que le llaman teoría del conocimiento, hay quien hace una diferencia entre teoría del conocimiento y las otras dos, es más bien, las otras dos son como dos clasificaciones dentro de una sola materia llamada teoría del conocimiento. Entonces vaya, dependiendo del autor va a ser la definición que se use. Para caso práctico pues le vamos a llamar teoría del conocimiento. En realidad el nombre más ideal debería de ser noxiología. Ya lo he explicado anteriormente en otras clases, pero como yo entiendo que no todos han llevado la materia conmigo, los griegos tenían varios conceptos para llamar al conocimiento. Entre estos conceptos tenemos básicamente el concepto de sofía, el concepto de epistemología, de episteme y el concepto de noxis, entre otros. Vamos a decir que esos son los tres más importantes. El primero, que es sofía, significa sabiduría, y entonces vamos a tener que aquí sale otra diferencia. Por un lado vamos a tener a los sofos, es decir, a los sabios, y por otro lado a los filósofos. Este nombre de filósofo supuestamente lo inventó Pitágoras, supuestamente porque no está comprobado que haya sido él propiamente. Y básicamente la diferencia entre el sofos y el filósofo es que mientras el sofo ya posee la sabiduría o pretende poseer una sabiduría, el filósofo en cambio siempre está en búsqueda de la verdad. Es decir, una vez que cree haber encontrado una verdad, se la vuelve a cuestionar y vuelve otra vez a la búsqueda. Por lo tanto, más bien significa que el filósofo no tiene la pretensión de saber la verdad. Sí da una respuesta a la pregunta que se realiza, pero no pretende tener la verdad absoluta. Por lo tanto, la filosofía es algo que siempre va cambiando y siempre va profundizándose. Por otro lado tenemos el concepto de episteme, que aunque inicialmente era igual conocimiento, con el tiempo, y en el mismo tiempo me refiero al tiempo de los griegos, pasó a significar ciencia. Hoy en día ustedes van a llevar, posterior a esta materia o después de lógica, una materia llamada filosofía de la ciencia. Por lo tanto, epistemología, que es el otro nombre con que se le suele llamar a la teoría del conocimiento, en realidad estaría haciendo referencia a la filosofía de la ciencia. Entonces, para que no haya confusiones, vamos a dejarle epistemología
a la filosofía de la ciencia, o sea, van a ser lo mismo, mientras que esta materia que estamos llamando teoría del conocimiento la vamos a llamar ya sea teoría del conocimiento o noxiología. El último concepto, que es de donde viene noxiología, que es gnosis, significaba simplemente conocimiento. Por lo tanto, pues es más ambiguo, porque la ciencia pues es un tipo de conocimiento en particular. El conocimiento en general, bueno, pues puede ser un conocimiento religioso, un conocimiento empírico, es decir, cualquier tipo de conocimiento. Y por lo tanto, pues me parece más adecuado llamarle realmente noxiología que epistemología. De cualquier manera, entre los libros que ustedes tienen, van a ver que hay uno que se llama Noxiología, que es de Llanos. Ese libro pues utiliza el título Noxiología. También les dejé uno llamado Epistemología General de Roger Bernaux, que se escribe Bernaux. Y ese autor pues lo maneja como Epistemología General para hacer referencia al conocimiento en general, mientras que Epistemología Especial pues sería la filosofía de la ciencia. Y así varios autores. Entonces para nosotros y para cerrar este apartado pues va a ser simplemente noxiología. La otra cuestión importante que ir aclarando entre los conceptos. ¿A qué se dedica la noxiología? Básicamente va a ver sobre el problema del conocimiento. Como mencioné en un principio, del conocimiento en general. Lógicamente el conocimiento en general involucra el conocimiento científico, pero para eso va a haber otra subdisciplina que va a ser la filosofía de la ciencia o epistemología, que se va a encargar de únicamente lo que llamamos ciencia. Ciencia y aparte ciencia en el concepto actual de la palabra, no ciencia como la veían los griegos. Por lo tanto, bueno, la noxiología lo que va a buscar es el conocimiento en general. Esto es, son varias preguntas si lo quieren ver de esta manera. Una primera pregunta sería, ¿es posible conocer algo o no? Dependiendo de la respuesta va a haber diversas disciplinas o corrientes, mejor dicho, corrientes psicológicas o escuelas filosóficas, que van a dar una respuesta. Por ejemplo, los escépticos nos van a decir que no, que nuestros conocimientos nunca van a ser posibles y que por lo tanto no podemos conocer nada. Y entonces va a haber ciertos autores como Protágoras o los sofistas en general, que inclusive van a llegar a decir que nada se puede conocer, y si algo se puede conocer no se puede expresar, y si algo se puede expresar no puede ser entendido. ¿De acuerdo? Entonces básicamente su postura es no es posible el conocimiento. La otra postura va a ser el dogmatismo, es decir, el conocimiento sí se puede alcanzar y así como lo conozco, así es la realidad, punto. No hay una crítica. Un punto intermedio sería un criticismo, es decir, sí se acepta que es posible la verdad, pero que debe pasar ciertos filtros. Y que esos ciertos filtros normalmente son filtros racionales. Por lo tanto, no basta simplemente con decir yo conozco algo, porque como yo lo veo verde, pues tiene que ser verde. No, o sea, para un criticista diría, ok, sí podemos conocer algo, pero esto que conozco no, o sea, no necesariamente es ese verde, entonces tengo que poner entredicho lo que conozco, es decir, hacer una EPOG, una suspensión de los juicios, y a partir de suspender este juicio, entonces sí acercarme al objeto, entonces sí tener una relación con el objeto y entonces comenzar a aprender. Ahora bien, esa es la primera cuestión. Si se dan cuenta, aquí ya estamos hablando de corrientes. ¿Por qué? Porque a cada pregunta ha habido diversas corrientes que tratan de responder. Que algunas de esas pueden ser inclusive desglosarse en otras corrientes. Por ejemplo, eso fue la posibilidad. Dando por hecho que sí es posible conocer, es decir, que la tesis escéptica es incorrecta y que la tesis dogmática también puede ser incorrecta porque lo que conocemos no es tal cual como lo conocemos muchas veces, pero sí se puede conocer algo. Dando por hecho que descartamos ambas tesis y nos quedamos con el criticismo, tenemos entonces ahora otra cuestión. ¿De dónde viene este conocimiento? Igual van a haber diversas corrientes que entrarían dentro de este criticismo. Por ejemplo, vamos a tener el empirismo que nos va a decir, bueno, todo lo que conocemos tiene que venir a fuerzas y solamente de la experiencia. Es decir, la razón no tiene ningún papel acá. La razón está completamente vacía, es decir, la conciencia. Y lo único que hace es que a partir de todo de lo que viene de los sentidos internos y externos y de las sensaciones internas o externas, se van creando ideas y estas ideas se van uniendo y se van haciendo cada vez más complejas y así pasamos de ideas simples a ideas complejas.
Esta idea es importante porque para quien llevó conmigo la materia de bases filosóficas de la psicología sabrá que estamos hablando de un asociacionismo que al fin y al cabo pasó a corrientes como el conductismo y por lo tanto a la teoría cognitivo-conductual, y que básicamente pues, es la idea que han tenido las ciencias experimentales. Bien, otra respuesta podría ser la que da los racionalistas, que es todo lo opuesto, es decir, solo la razón es una fuente de conocimiento confiable y por lo tanto el origen del conocimiento es únicamente la razón. Y tenemos también otro punto que podría ser el realismo. El realismo nos va a decir que, bueno, el conocimiento inicia con la experiencia, pero tiene que pasar por un filtro llamado razón. Y que esta razón abstrae lo esencial de la materia y lo convierte en algo abstracto. Y esto abstracto van a ser los conceptos y los juicios. Un autor representativo del empirismo va a ser John Locke o David Hume, mientras que un autor o varios autores representantes del racionalismo van a ser Descartes, Leibniz, Malebranche, Spinoza, entre otros, que por cierto fueron matemáticos y por eso le dan mucha importancia a la necesidad de un conocimiento claro y preciso, a diferencia de los empiristas. Por cierto, los racionalistas surgen antes, eso es importante aclararlo. Y luego tenemos también al realismo, que es más antiguo que el empirismo y el racionalismo moderno. Porque, ojo, el empirismo y el racionalismo siempre han existido. Lo que pasa es que el empirismo y el racionalismo moderno surgen, en el caso del racionalismo con Descartes, en el caso del empirismo con John Locke, como polos opuestos. Pero desde antes ya existía el realismo. Es decir, se acepta que existe una realidad, se acepta que tiene que pasar por un filtro, que inicia con los sentidos, pero la razón también tiene un papel importante para formar el conocimiento. Y entre los autores principales vamos a tener a Aristóteles, a Santo Tomás de Aquino, los cuales es importante retomar bastante, ya que muchas de las teorías o tesis que vamos a estar manejando son tesis realistas. Es decir, vamos a partir de la idea de que sí se puede conocer la realidad. Esta realidad hay que pasarla por filtros, que el origen de este conocimiento está en los sentidos, pero que pasa por un filtro racional llamado abstracción, que realiza la inteligencia y que esto nos permite a nosotros seres humanos el conocimiento abstracto. Entonces, bueno, eso es en cuanto a estas. Luego tenemos otra cuestión. ¿Cuál es el alcance de este conocimiento? Ya dijimos que hay el problema de la posibilidad, ya vimos el origen, ya tenemos también cuál es cuál va a ser la naturaleza de este conocimiento y cuáles van a ser sus límites o su alcance. A esta respuesta tenemos nuevamente al realismo y tenemos al idealismo. En el caso del realismo nos va a decir que sí, el objeto existe fuera de nosotros, por lo tanto también se le puede conocer como un objetivismo. Mientras que el idealismo nos va a decir que no, que lo que conocemos no es la realidad, sino conocemos simplemente la idea que tenemos de la realidad. Esta idea también la podemos llamar subjetivismo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es el mismo sujeto el que autoconoce la propia idea que tiene de la realidad, más nunca conoce la realidad. Entonces, vaya, tenemos así ya conformado prácticamente los 4 problemas o ámbitos que toca la teoría del conocimiento. Es decir, reiterando, la posibilidad del conocimiento, su origen, su naturaleza, valor y alcance del conocimiento en general. Recuerden que estamos hablando del conocimiento en general. Conocimiento científico, aunque sí tocan estos temas los autores que he mencionado, no lo vamos a involucrar porque para eso está filosofía de la ciencia. ¿Ok? Entonces, la definición de noxiología va a ser eso, va a ser la disciplina filosófica que se encarga de investigar la posibilidad, el origen, la naturaleza y alcance de nuestros conocimientos, del conocimiento en general. De aquí ya tenemos una primera noción, esa va a ser la definición real de noxiología. Si se dan cuenta, de aquí podemos tomar el objeto material y el objeto formal, es decir, el objeto material es el conocimiento en general y el objeto formal va a ser desde un punto de vista metafísico, es decir, qué hace que el conocimiento sea conocimiento y por lo tanto que me permite contestar las otras preguntas.
Por lo cual no me estoy preguntando por la cuestión psicológica, es decir, el proceso físico, fisiológico o biológico que permite que podamos conocer la realidad, aunque sí lo involucra, pero no lo vamos a ver en el sentido únicamente biológico. ¿Por qué digo que lo involucra? Porque al fin y al cabo, si hemos dicho que el conocimiento inicia con los sentidos, pues tiene que haber una base corporal para esos sentidos. Pero no o sea, al fin y al cabo no lo vamos a tocar como lo toca la biología. No vamos a ver cómo funcionan las células, ni cómo funciona la corriente eléctrica, ni la hipnosis, ni a qué partes del cerebro llega. ¿Por qué? Porque eso es cuestión biológica. Lo que sí vamos a ver es cómo se da este proceso y cómo este proceso se une a un conocimiento llamado conocimiento intelectual. Bien, entonces básicamente es a lo que se va a dedicar esta disciplina. Es parte importante que para la formación en la psicología, es parte importante para la formación en psicología que ustedes tengan muy presente esta materia o esta disciplina. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a consultorio como paciente, muchas veces, digo, como paciente o como inclusive en la escuela, cuando tú llegas como estudiante, muchas de las veces lo primero que te preguntan es ¿qué debería de hacer para X situación? Y entonces ese qué debería de hacer nos lleva por un lado a la cuestión ética, pero un poquito previo a esa pregunta muchas veces está el ¿cómo puedo saber que lo que hago está bien? O ¿cómo puedo saber qué hacer? ¿Me explico? Porque a veces no te vienen preguntando, no te vienen pidiendo que les digas qué hacer, a veces te vienen pidiéndote una forma de conocer que lo que hacen es lo correcto o que lo que están haciendo está incorrecto. Entonces, al fin y al cabo, detrás de muchos problemas psicológicos, o más allá del problema psicológico, del trastorno psicológico, o de la situación por la cual uno pueda llegar, ya sea a una consejería, o ya sea a una terapia psicológica, o a una orientación filosófica, como las que también yo realizo, está la cuestión de que hay una pregunta filosófica de fondo, que puede resumirse en el caso específico de nuestra materia, ¿cómo puedo saber algo? O sea, ¿cómo puedo estar seguro que lo que sé, o que sé qué es lo que debería de hacer, o que lo que sé es correcto, o 20.000 maneras de expresarse, pero todo gira en torno a esta cuestión de saber. Lógicamente no es la única cuestión filosófica ni psicológica, por supuesto, con la que llega un paciente o un consultante, pero sí es una cuestión importante considerarla. Les repito, más allá del problema psicológico hay un problema filosófico. Y este problema filosófico, al ser una filosofía de vida, pues altera o tiene mucho que ver también con la visión que la persona tiene del mundo. Y aunque el psicólogo no se mete con la parte de las creencias o de los conocimientos o esta cuestión de forma directa, la verdad es que al fin y al cabo también pretendemos saber algo, ¿de acuerdo? Tanto nosotros como la persona que está frente a nosotros pretende querer saber cómo hacer las cosas, o pretende no saber cómo se puedan hacer las cosas, pretende un criterio de verdad para su propia concepción del mundo frente a otras concepciones del mundo que podrían ser igual de válidas, y que entonces necesitamos un filtro racional, fundamentado, filosófico, que nos ayude a trabajar con estas cuestiones. Especialmente porque muchas cuestiones no son únicamente psicológicas, sino porque son cuestiones existenciales o filosóficas. Por lo tanto, sí es necesario estar bien preparado. Aparte que ya luego veremos en filosofía de la ciencia que también está el problema de saber hasta qué punto estamos haciendo ciencia como psicólogos, hasta qué punto estamos haciendo filosofía, hasta qué punto estamos haciendo pseudociencia, pensando o haciéndonos pasar o haciendo creer que realmente estamos haciendo ciencia, etc, etc. Que son otras cuestiones igual de importantes y que también tienen que ver con la cuestión del conocimiento, pero ya más especificado a lo que pues va a ser el conocimiento científico. Bien, esto me parece que sería a grandes rasgos lo importante de esta disciplina por ahorita. ¿Por qué? Porque el desarrollo histórico al fin y al cabo lo vamos a ir viendo poco a poco. Es decir, ya iremos viendo cada escuela en particular, las diversas tesis o procesos noxiológicos que pueda haber con las debidas explicaciones. Ya iremos confrontando también qué es lo que dice una escuela y qué es lo que dice otra escuela, etcétera, etcétera.
De entrada ya les he dejado material en la plataforma, les pido por favor que lo lean lo más atentamente posible. Es un material que puede ser un poco pesado por el lenguaje técnico que utiliza. Estamos hablando que son libros netamente para filósofos. Para ser más exactos, son algunos poquitos de los libros que yo llevé. Entonces sí es importante considerarlo. El libro de Heysen, el de Teoría del Conocimiento, es un libro bastante sencillo, tanto en el lenguaje como en el tamaño de páginas, porque no está muy largo, que les puede servir de introducción. De hecho, ahí les dejé, para quien no ha hecho la tarea, para quien ya la hizo, porque ya vi que ya alguien la hizo, ya le califiqué, por cierto. Viene muy sistematizado qué es esta disciplina. Entonces, vaya, solamente es profundizar más. Entonces, por el momento sería todo de mi parte. Espero que se encuentren bien. Ya durante la semana nos iremos poniendo de acuerdo para ver más sobre este tema. Igual les pido que comenten, bueno, si es que tienen alguna duda, coméntenme en el grupo de WhatsApp o pregúntenme ya sea directamente o ya sea a través de los diversos foros. Si se dan cuenta, también les dejé foros, son actividades. Es importante que vayan participando, vaya, los que estén inscritos a este curso, que yo sé que no son muchos, pero bueno, sí es importante. Y bueno, recuerden que esta materia va a ser completamente en línea, por lo tanto, pues no nos vamos a ver físicamente durante un buen tiempo. Y sí les pediría nada más eso, que le presten mayor atención, que sí lean las lecturas, que vean los videos que se les dejen. No soy de dejar muchos videos, por cierto, yo soy más de lecturas. Desafortunadamente, bueno, yo puedo poner miles de videos y ahora sí que cada autor es un mundo, al igual que cada libro, pero bueno, por lo menos el libro tienes ahí un sustento más fundamentado, ¿me explico? Y eso, y no hay muy buenos videos de YouTube de filosofía. O sea, sí, no hay muy buenos videos, la verdad. Sí, dejan mucho que desear algunos. Pero bueno, los materiales que tienen, sí les pido que los descarguen, que los lean, guárdenlos, porque para eso se los he dejado también, para que los guarden y los tengan en su biblioteca personal, de manera que puedan profundizar más en cada uno de estos problemas que estamos viendo. Como pueden ver, yo aquí tengo una pequeña biblioteca, de hecho es más grande, donde tengo libros de todas las carreras que tengo. De hecho tengo más, pero bueno, aquí está solo una pequeña parte de las que tengo, el resto está en mi otra casa. Entonces, pues bueno, algunos de los libros que les he dejado son gorditos, sí, son bastante gordos. Solo les pido que no le tengan miedo a la lectura y si leanlo, tienen todo el tiempo del mundo para leerlo. En lugar de las 5 semanas tradicionales vamos a tener 7. Entonces, pues nos da chance de ir lentamente viendo tema por tema, ¿de acuerdo? También vamos a ver algunos temas que no están propiamente en el programa. ¿Por qué? Porque sí me interesa que tengan una mejor formación. Esto lo menciono no porque el sistema de la escuela sea malo, de hecho es bastante bueno o bastante ganancia ya el que les den filosofía o bastantes materias filosóficas, ya que la mayoría de las universidades que se dedican a dar psicología no mete filosofía para nada, y es una de las razones por las cuales van a encontrarse medio psicólogo charlatán. O sea, que sí te dicen cosas muy bonitas de autosuperación, pero que realmente no te está diciendo nada. Es pura paja su contenido. ¿Por qué? Porque no tiene un fundamento ni antropológico, ni ético, ni noxiológico o epistemológico del por qué dice las cosas que dice. Ni mucho menos saberlo aplicar a casos reales. Una de las cuestiones que sí me interesa que aprendan es que, tanto que aprendan en el sentido teórico como en el sentido práctico, es que detrás de todo problema, ya sea psicológico o personal, es decir, que a lo mejor no llega a un trastorno, a una cuestión clínica, pero hay una visión del mundo. Esta visión del mundo no es únicamente psicológica. ¿Por qué? Porque está muchas veces desligado de la misma biografía. Y que esta visión del mundo determina inclusive muchas cuestiones o muchos trastornos, entre comillas, porque no son trastornos en el sentido pleno de la palabra, pero sí lo son en el sentido existencial. Es decir, hay una cuestión, un conflicto existencial que se manifiesta a través de ya sea enfermedades somáticas o físicas o enfermedades o trastornos psicológicos, pero cuyo origen no es ni psicológico ni biológico, sino que muchas veces es existencial. Por ejemplo, muchos tipos de depresión donde la gente simplemente ya no tiene sentido en su vida y como no hay un sentido, pues
para que seguir viviendo, ¿no? Muy diferente a aquel depresivo que su cuestión es netamente biológica y que, bueno, obviamente con un medicamento es más que suficiente. Cosa que no suele ser muy común, pero bueno, puede darse. O de alguien que es depresivo por cuestiones psicológicas, donde se combinan una multitud de factores, entre ellas la filosófica, y que pues nos llevan entonces a una manifestación somática. ¿De acuerdo? Bien, entonces dicho esto, me despido por esta ocasión. Voy a ir tratando de subir las clases un poco antes. Si es posible que nos veamos por lo menos 1 o 2 veces en línea, mucho mejor. Si quedan dudas, pues comuníquense conmigo. Es la primera vez que lo hago así completamente grabado, entonces discúlpenme si no soy muy bueno hablando ante la cámara. La verdad sí me da pena, ¿para qué les voy a mentir? Sí me da pena, no es lo mismo que hablar ante un público, pero bueno, yo creo que ya a través de estos días que empiezo a grabarles un poco más de videos, va a quedar más sencillo tanto para mí expresarme en cámara como ustedes entenderme lo que yo les digo. Igual no sé cómo va a estar la calidad de audio, entonces si está mal, pues avísenme para que yo también sepa para que aprenda cómo modificarlo. Y bueno, de mi parte sería todo. Que tengan una excelente semana. Nos estamos viendo dentro de unos días. Y hagan sus tareas, que ya tienen bastantes, por cierto. Hasta luego.